Bien, gracias. Ministro, ¿por qué son tan caros los medicamentos en Chile? A mí me parece que es por una imperfección del mercado, en el sentido de que efectivamente la concentración tanto de los laboratorios como de las cadenas farmacéuticas no permite una competencia adecuada que haga que los precios sean comparables a los de otros países. Y eso afecta a la ciudadanía enormemente, sobre todo en un mundo como es el de hoy, en que la gente sufre más enfermedades crónicas, que por definición significa la necesidad de tomar medicamentos todos los días de la vida hasta la muerte, y a veces varios medicamentos y a mucho costo. ¿Y hay alguna manera de romper esa concentración, tanto de laboratorios como de farmacias, que usted dice que es la principal causa del precio de los remedios? Yo creo que hay acciones desde el punto de vista precisamente antimonopolio que pueden emprenderse, que se han emprendido en el pasado y no han andado muy bien, para ser sinceros. Y por eso el presidente de la República, en una bilateral que tuvimos hace 2 meses, se manifestó muy preocupado por esto y nos pidió una serie de propuestas que se tradujeron en las 30 medidas que él anunció el pasado día lunes, que pretenden precisamente importación directa de medicamentos, establecimiento de farmacias comunales donde hoy día no las hay, aumento del registro de medicamentos bioequivalentes que sabemos son de calidad certificada pero mucho más baratos que los medicamentos de marca o los medicamentos originales. Nosotros nos hemos volcado desde el anuncio y el mandato en realidad del presidente a implementar todas estas medidas. Algunas son de aplicación inmediata, otras requieren decreto, unas 2 de las 30 requieren que en definitiva el Parlamento apruebe la Ley de Fármacos 2, que está en votación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y la Ley de Seguro Catastrófico de clase media de FONASA, que precisamente pone un techo al gasto máximo que las personas beneficiarias de FONASA pueden hacer en un año, y el resto es pagado a través del erario público como, insisto, una cobertura catastrófica, un seguro. Y esto implica, ¿no es cierto?, que si una persona acumula gastos de medicamentos durante un año, FONASA de hecho en la modalidad de libre elección prácticamente no cubre medicamentos durante la hospitalización, acumula entonces gasto, llega un momento en que se activa este seguro catastrófico para que las familias puedan seguir sus tratamientos y no se empobrezcan. Vamos de inmediato a algunas de las medidas que usted mencionaba, pero antes quiero cerrar el tema de la concentración del mercado. Usted decía, hay acciones antimonopolio que se podrían tomar. ¿Hay alguna que esté en carpeta? ¿Se podría iniciar alguna acción, por ejemplo, pedir algún estudio a la Fiscalía Nacional Económica? ¿Hay algo pensado en ese aspecto? La Fiscalía Nacional Económica, dentro de las potestades que tiene, está realizando un estudio, y creo que está bastante avanzado, deberían entregarlo antes de fin de año, sobre este mercado, que yo creo que va a dar muchas luces respecto a los riesgos que representan. Y respecto a las acciones concretas, creo que las 30 medidas apuntan a eso. Por ejemplo, y lo hemos fiscalizado desde el día de ayer, en las farmacias de todo el país, a través de todas las regiones, que tiene que haber medicamentos bioequivalentes disponibles para que las personas puedan elegir en la receta que está el principio activo, el nombre genérico del medicamento, puedan elegir intercambiar lo que cuesta una caja de un medicamento de marca por 10, 12 y a veces, como lo hemos mostrado repetidamente, hasta 27 meses de tratamiento por lo que cuesta una sola caja de un medicamento de marca. Ministro, usted dijo cuando anunció esa fiscalización que esa fiscalización iba a provocar un incendio en las farmacias. ¿Se incendiaron las farmacias o no? Nosotros hicimos una primera fiscalización de advertencia ayer, digamos como partes de cortesía, voy a llamarlo, pero en definitiva quiero recordar que esta posibilidad de fiscalizar es completamente legítima, está autorizada para la Ceremis o el Instituto de Salud Pública en el caso de la región metropolitana, y las multas por local a las que se puede llegar porque no hay medicamentos bioequivalentes disponibles para que la gente intercambie, elija los más baratos, pueden llegar a ser 1.000 UTM, o sea, estamos hablando de 47, 48 millones de pesos por local. Pero aún así, si hubiera
insistencia en esta conducta, las farmacias pueden llegar a perder el registro para seguir funcionando y van a tener que clausurar. Otras medidas, como es, insisto, que en las comunas, 59 comunas donde no hay farmacia, generar farmacias, como se ha conocido, comunales, intermediadas por Senabast, para que la gente no tenga que viajar a otras localidades, a veces tomando un bus o lo que fuera, porque no tiene medicamentos disponibles para comprar en su comuna. Creo que esa es una medida muy importante. La importación directa de medicamentos es otro punto relevante para romper esta concentración de mercado. Vamos de inmediato al tema de la importación de los medicamentos. Le quería preguntar algo más sobre las farmacias. ¿No ha habido demasiado mano blanda con las farmacias cuando la ley les exige el tema de tener los bioequivalentes? La autoridad tiene el diagnóstico de que no se está cumpliendo y aún así no se había fiscalizado, recién ahora se empieza a fiscalizar con partes de cortesía. Uno se pregunta, y se pregunta la gente también, ¿por qué no se actúa duramente en términos de si una empresa no está cumpliendo la ley, tomar las medidas más drásticas que se permiten por parte de la autoridad y hacer una fiscalización en todo el país? Bueno, eso es, Daniel, precisamente lo que nos ha exigido el presidente de la República. Nosotros, como país legalista que somos, tenemos muchas veces la idea de que se necesita una nueva ley para hacer algo que ya está mandado. Esto está mandado a través de leyes anteriores, sobre todo la ley de fármacos 1. Y como usted dice, yo lo confieso con sentimiento de vergüenza y de culpa, creo que la autoridad sanitaria, nosotros hemos sido débiles para fiscalizar el cumplimiento de estas normativas, de estas regulaciones. Hemos tenido mano blanda, las fiscalizaciones han sido muy alejadas unas de otras y las farmacias a veces han preferido pagar una multa y seguir operando, o tener un día cerrado, ¿no es cierto?, y seguir operando, porque el lucro que obtienen producto de incentivar la venta de medicamentos de marca muy caros o lisa y llanamente, como demostró el estudio del CERNAC hace 2 semanas, no tener disponible, o lo voy a decir una palabra más dura, esconder los medicamentos bioequivalentes, representa ciertamente algo que tiene que ser fiscalizado, sancionado, y en eso estamos, de acuerdo a lo que nos ha exigido el presidente de la República, y por eso yo me atreví a decir esa expresión, y lo dijo mucho más claramente el presidente que yo en su discurso el día lunes. Efectivamente, aquí la gente tiene que entender, las farmacias, los laboratorios, que el tiempo de abuso se terminó, porque no podemos seguir permitiendo que la gente no reciba su medicación o pague una fortuna, a veces toda la pensión de personas de tercera edad se va definitivamente en pagar la receta que puede contener 3 o 4 medicamentos que las personas, sobre todo, insisto, adultos mayores con enfermedades crónicas, deben usar cotidianamente para mantener control de una enfermedad. Ministro, usted decía se acaban los abusos de las farmacias y se acaban los abusos de los laboratorios. ¿Cuáles son los abusos en que están incurriendo hoy los laboratorios en Chile? Los laboratorios tienen, en mi opinión, y espero que el informe de la Fiscalía Nacional Económica nos entregue más luces, me estoy refiriendo a estudios antiguos. En primer lugar, discriminan a farmacias pequeñas y tienen más resistencia para entregarles productos para competir en el mercado que aquellas farmacias que están integradas verticalmente, pertenecen al mismo dueño, entre el laboratorio, la cadena de repartición y la farmacia. Por eso yo creo que ya es una señal muy importante que 2 de las 3 cadenas grandes que hay en Chile se hayan, viendo lo que venía, hayan decidido separar aguas y hayan vendido los laboratorios que producían los medicamentos que vendían a través de su cadena de distribución, insisto, las farmacias. En segundo lugar, los laboratorios en Chile tienden a no producir medicamentos que dejan poco margen, desaparecen del mercado, y eso es una grave irresponsabilidad social, porque lo detectamos en la fiscalización de ayer. Oiga, ¿por qué usted no tiene este bioequivalente? Tiene que tener. Sí, pero resulta que el laboratorio no lo está fabricando, no lo está entregando a nuestro mercado farmacéutico. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Entonces, efectivamente, vamos a tener que ir, porque los laboratorios han dejado de fabricar
fabricar medicamentos bioequivalentes de bajo costo, privilegiando, insisto, el margen que entregan los medicamentos de marca registrada o de marca de fantasía. ¿Y se puede hacer algo al respecto? ¿El gobierno puede obligar a los laboratorios a que produzcan esos bioequivalentes o ellos producen finalmente, como cualquier empresa, lo que les es más rentable y punto? Exactamente, no podemos obligar, pero dentro de las medidas señaladas por el presidente Piñera, hoy día Senabast puede importar directamente, para beneficiarios de la red pública solamente, para los 13,5 millones de beneficiarios de FONASA, puede importar directamente medicamentos bioequivalentes, incluso, como otra de las medidas que anunció el presidente, haciendo homologación del registro de bioequivalencia cuando éste ha sido otorgado en otro país, por una agencia de primerísimo nivel. Eso significa que si un laboratorio opta por no fabricar un medicamento, nosotros lo vamos a importar directamente y vamos a abastecer el mercado, como ha ocurrido en el pasado. Recuerdo cuando incluimos en el primer gobierno del presidente Piñera el hipotiroidismo, la falla, el déficit de funcionamiento de la glándula tiroides al auge. El medicamento genérico que se llama levotiroxina desapareció del mercado y tuvimos que hacer una importación directa de Brasil para abastecerlo, porque incluso los cálculos que habíamos hecho para ese decreto auge contemplaban la entrega del medicamento genérico que, insisto, en Chile desapareció. Y hoy día hay medicamentos que no existen en el mercado chileno y vamos a romper esa barrera de entrada, incluso para medicamentos que están registrados, pero no se venden en Chile porque los laboratorios así lo han decidido, a través de este mecanismo de importación directa. Ministro Jaime Mañalich, muchas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches.